Este es el título de nuestra lección: la iglesia con la puerta roja. Hace poco, en una columna de un periódico local, una reportera encontró una casa de reuniones donde una iglesia tenía las puertas rojas. Y eso le llamó la atención. Creo que no es muy común, ¿verdad?, ver a un edificio donde se adora a Dios con una puerta roja. De hecho, si yo hubiera uno, al menos donde yo crecí, quiero ser enfático en eso, en el área donde yo crecí, los únicos edificios que tenían puertas rojas eran las cantinas, donde las personas, los hombres, iban a beber sus cervezas y cosas de esas. Pero ver a un edificio para ir a adorar a Dios con una puerta roja hubiera sido bastante inapropiado. Pero no sé ahora. Sin embargo, eso es lo que yo recuerdo de niño. Pues a esta reportera le llamó la atención por qué tenía una puerta roja esa congregación. Y encontró que en la época medieval se puso a buscar cuándo hubo unas congregaciones o edificios de iglesias con puertas rojas, y encontró que en la época medieval las iglesias tenían puertas rojas para simbolizar la sangre que Cristo derramó en la cruz por nuestros pecados. Fíjese lo que le hizo encontrar la historia, que en la época allá de los 1500 hubo edificios, sobre todo en Inglaterra, que era muy común tener la puerta roja, porque eso representaba que ahí estaba la sangre de Cristo, recordando así la salvación en Cristo en un sentido espiritual. ¿Usted se acuerda cuando Dios iba a destruir a Egipto, al primogénito de los egipcios? Le dijo a su pueblo a través de Moisés que mataran un cordero y que con la sangre pusieran en los postes y el dintel de la puerta, ¿verdad?, que la pintaran de rojo con la sangre, que le pusieran la sangre. Bueno, quizá la gente en un tiempo pensó que esto era lo más apropiado hacer. Y una verdad histórica es esta que encontró esta reportera, y se las leo puntualmente lo que ella encontró. En tiempos de persecución, hablando propiamente en Inglaterra, las personas podían buscar asilo en una iglesia que tenía una puerta roja. Aparentemente esto prevaleció durante la Guerra de las Rosas en Inglaterra. Un soldado del bando perdedor podría esconderse en una iglesia con una puerta roja y sus enemigos no le harían daño, no violarían la puerta roja. En otras palabras, lo que ese edificio con esa puerta roja estaba haciendo era más que nada servir, hermanos, como un lugar de refugio, un santuario. Esto fue lo que terminó diciendo la reportera. Ella señalaba que la iglesia debería de ser un santuario, un lugar de refugio, y eso fue lo que a ella le arrojó su investigación. Bueno, es interesante, ¿no? Desde el punto de vista narrativo e histórico, ella concluyó que una iglesia tendría como propósito que ser un lugar de refugio. ¿Qué creen ustedes? Bueno, no está muy lejos de las Escrituras, ¿verdad? Digo, quizá no en el sentido que ella totalmente lo enfoca, pero hay mucho, hermanos, paralelismo entre lo que ella dedujo con lo que la Escritura dice. Porque las iglesias, hermanos, puestas por el Señor, la iglesia que el Señor edificó, tiene como objetivo ser un lugar de descanso para nuestras almas. De hecho, Él, como el gran pastor, dijo que viniéramos a Él todos los que estuviéramos trabajados y cargados, y yo los haré descansar. En el cuerpo de Cristo, las almas sedientas, cansadas y atormentadas, deberíamos de encontrar esto, un lugar de refugio.
un santuario, un lugar donde nuestra alma encuentra descanso. Así que lo que ella investigó, lo que yo les presento, ahora nos pone a nosotros un objetivo, un reto. Es nuestra iglesia un santuario para las almas. Es nuestra iglesia donde somos miembros locales. Una iglesia con puertas rojas, digámoslo así, utilizando la investigación de esta reportera. Bueno, digo esto, hermanos, porque la Biblia habla de la relación del cristiano y la iglesia. Y en la iglesia, como estoy diciendo, nosotros deberíamos de, primeramente, aceptarnos unos a otros. Y déjenme decirle lo que esto significa. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a la carta que escribe Pablo a los hermanos en Roma. Los romanos en el capítulo 14 y el versículo 1, por favor. Romanos capítulo 14 y versículo 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Este es uno de esos sermones que requiere meditación y que por lo regular este tipo de temas nos hacen expander un poco nuestro conocimiento si lo presento adecuadamente y si ustedes lo escuchan con la debida atención y lo meditan. Pablo dice aquí que en la iglesia debiésemos nosotros, y si leyéramos todo el contexto, tiene que ver para que la iglesia encuentre paz. Si nosotros leemos todo el contexto, dice Pablo, recibid al débil en la fe. Tendríamos que leer todo el capítulo para que usted entienda a quien Pablo llama débil en la fe. Dentro de esta congregación a la cual Pablo escribe, había hermanos que querían comer ciertos tipos de comidas que otros se los estaban prohibiendo o que las miraban mal. Probablemente venía eso por la cuestión del judaísmo, en donde los judíos por siglos y por mandamiento de Dios tenían como prohibición ciertos alimentos, pero que con la muerte de Cristo eso ya había sido quitado. Ahora se podía comer de todo siempre y cuando no comieran sangre, que es lo que se prohíbe, ¿verdad? Pero fuera de ella, con la bendición de Dios, podían comer lo que anteriormente había sido negado. Si ellos querían comer un poco de cerdo, ahora podían. Pero había hermanos que decían todavía, no, eso es pecado. A los que decían eso, Pablo les llama débiles en la fe, porque no habían entendido que Cristo ya había quitado esa pared intermedia. Pero ¿qué estaba ocasionando? Tensión, problemas. ¿Por qué? Porque miraban con disgusto, miraban no con buenos ojos a los hermanos que en la misma congregación comían de lo que ellos se prohibían a sí mismos. Y eso estaba ocasionando problemas. Por eso es que mi primer punto es que cuando existan cuestiones de opinión, no mandamientos, a los mandamientos hay que someternos todos, nos gusten o no nos gusten, pero cuando existan cosas de opinión, tenemos que aprender a aceptarnos los unos a los otros. El viernes nosotros tuvimos una clase bíblica en nuestro hogar, solamente que fue en inglés, por eso que el jueves yo no dije nada, ¿verdad? Que aquí, pero igual, algunos hermanos fueron. Pero en esa clase yo tocaba un punto donde yo decía lo siguiente. Yo decía que a veces nosotros, usando la Biblia, bueno, déjenme leerle lo que dice la Escritura para que ustedes sepan de lo que estamos hablando.
Vaya conmigo a la carta, a la epístola que escribe Santiago, por favor. Y Santiago amonesta a la iglesia contra la parcialidad. ¿Sabe lo que es ser parcial? Parcial es cuando nosotros tenemos o hacemos acepción de personas. Cuando a una persona se le da un trato preferencial y a otra no. Eso es ser parcial. Y Santiago, el hermano de Jesús, amonestó contra la parcialidad. Le dice a los hermanos que no seamos así. Dice, Santiago 2 y versículo 1 en adelante. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Ya de entrada, él dice de lo que va a hablar. Una fe sin acepción de personas. Luego pone un ejemplo. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, con ropa espléndida, también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú ahí en pie, o siéntate aquí abajo de mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Ok, este es un ejemplo. No que la iglesia ahí estaba haciendo eso. Santiago recurre al método de la imaginación y les dice, ¿qué tal si esto ocurriera en vuestra congregación? Obviamente, ¿no seríais faltosos en estar haciendo acepción de personas? Diciéndole a una persona, siéntate aquí. ¿Por qué? Por la forma en que viene vestido, por los anillos que trae. Es decir, les das importancia a la persona que tú crees que puedes devengar de él una ganancia potencialmente a futuro. Pero al otro que viene vestido andrajosamente, le dices, tú quédate acá, quédate paradito allá, o siéntate debajo aquí, debajo de mis pies. Quizá, o sea, haciendo uso también de exageración, Santiago contrasta ambas situaciones. ¿Para qué? Para que los hermanos nos demos cuenta que obviamente eso es hacer acepción de personas. Esto Santiago dice no debe ocurrir. Bueno, lo que está ocurriendo acá en Romanos capítulo 14, donde leímos, podía como consecuencia traer a hacer acepción de personas. En cuestión de opiniones, hermanos, no debemos nosotros de querer hacer valer mi opinión sobre la de otro hermano. Cada uno, ¿verdad?, tendrá su opinión sobre algo, ¿verdad? Y ahí hay que respetar, siempre y cuando no se viole ningún principio de doctrina. Esto es así, ¿verdad? Por ejemplo, si usted quiere venir vestido en pantalón de mezclilla, por ejemplo, lo que nosotros llamamos blue jean, ¿verdad? Pues es su opinión. Digo, yo no voy a decir que esté mal, es su gusto. Personalmente a mí no me gusta venir a la iglesia, a los cultos de la iglesia así, pero eso soy yo. ¿Se imagina si yo me molestara porque Wilfredo viene en su pantalón de blue jean? Yo le dije, hermanos, que tienes que ponerte otro. Voy a decir, hermano, pues, ¿dónde está el pecado? Ahí está el asunto. ¿Dónde está el pecado? Yo no tendría Biblia para decirle que es pecado venir en blue jean. ¿Me entiende? Ahora, siempre y cuando la ropa que traigamos sea modesta, cada quien tiene su manera de vestir. Es una opinión y debemos respetarla. Sí, la ropa es modesta, ¿verdad? Pero eso son opiniones. Hay hermanos, ¿verdad?, que debemos de respetar también por la manera en que ellos, no sé, se paran a dirigir o cantan los cantos o cómo predicamos o etcétera. Es una cuestión, mientras todo sea dentro del marco cristiano, no debe de haber, ¿verdad?, un problema. Hay quienes tienen problemas con que, por ejemplo, viene el 4 de julio y mira, vamos a celebrar la independencia. Los hermanos ponen banderas ahí en su casa y se juntan. Bueno, mientras no lo hagamos como iglesia,
La iglesia no, la iglesia de Cristo va a celebrar el Día de la Independencia. Ahí estaríamos equivocados, ¿verdad? Pero si yo como familia siento cierto patriotismo, agradezco a Dios la independencia de este país y quiero tener un convite en mi casa y pongo una bandera porque estoy orgulloso de lo que la bandera esta americana representa, la independencia, ¿qué es el problema? No hay pecado en ello. Esos son cuestiones de opinión, ¿me entiende? Y Pablo está diciendo a los hermanos, aprendan a aceptarse los unos a los otros. Otros tenemos diferentes maneras de juntarnos para comer, tenemos ciertos diferentes hábitos, ciertas tradiciones. Pues respetémosla, cada quien venimos de culturas distintas, de ambientes distintos. Digo, si a usted no le pasa los frijoles como los mexicanos comemos, igual, pues son nuestros frijoles y respetemos. No vamos a criticar al que come el pepinillo, la pizza o no sé, otros alimentos. No, cada quien. No vamos a estarnos ofendiendo por esas cosas. La iglesia tiene que tener paz sobre esas cosas. Y digo todo esto, hermano, porque pudiera darse. Porque aquí habemos hermanos de diferentes países, lo cual indica que somos de diferentes culturas. Y las culturas prevalecen en nuestros hábitos y en las maneras en que nos comportamos. Entonces hay que tener entendido esas cosas. Pero cuando hablamos de doctrina hay que respetarnos, ¿verdad? Hay que respetar la palabra de Dios para que exista paz en la iglesia. En la iglesia, aparte de respetarnos, debemos aprender a cuidarnos los unos a los otros. Primero los Corintios capítulo 12 y versículo 25. Primera los Corintios capítulo 12 y versículo 25. Dice la escritura, dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo. Aquí el cuerpo tiene que ver con la iglesia. ¿Qué está procurando Pablo? Que no exista desaveniencia. Recuerden, no pierda el enfoque del tema. Estamos hablando de la iglesia desde el punto de vista de santuario, de un lugar de refugio, un lugar de descanso. Pues para que en la iglesia no exista una desaveniencia, dice el versículo 25, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. En la iglesia tiene que haber una constante preocupación de los unos por los otros. Tanto en la oración, ¿verdad? Que oramos, por eso cuando levantamos peticiones, no solamente es el querer, no sé, meternos en lo que usted no quiera decir. Total, cada quien puede dar su opinión, su petición o no. Pero queremos ayudar, nos preocupa. Aparte, hermanos, como mandamiento tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Y la oración es una herramienta sumamente necesaria. No recuerdo qué día hablé con un hermano, no recuerdo si fue por teléfono o en lo personal, pero que es evidente que está pasando por muchos problemas, ¿verdad? Y le dije, hermano, estamos orando por usted. Dijo, eso es lo que necesito. Con eso me es suficiente, con la oración. Bueno, yo admiro hermanos que sienten ese tipo de soporte en la oración, porque la oración es sumamente efectiva. Es una medicina que suple descanso, que proporciona descanso. Me dice mi esposa, ¿verdad?, que en ocasiones ella platicando con las nietas les dice, cuando ustedes se sientan un poco mal, oren a Dios. Es bueno enseñar a nuestros niños desde pequeños a descansar por medio de la oración, a descansar en Dios. Y esto es cierto, hermanos. Los problemas, las ansiedades que tenemos nosotros, cuando uno aprende en verdad, porque una cosa es orar y luego seguir con lo mismo, pero cuando uno aprende a ponérselo en manos de Dios, viene un remanso, viene una tranquilidad que no sentíamos antes. Porque hemos dejado nuestro problema que nos ha rebasado, hemos dejado nuestras ansiedades que se han ido arriba de nosotros, se las ponemos
a quien verdaderamente puede. Y el Señor dice que traigamos todas nuestras ansiedades a Él y Él tomará cuenta de nosotros. Pero a veces no tenemos la suficiente fe para hacer lo que Dios nos dice. Y ahí andamos mortificados todo el día, llenos de presiones porque no aprendemos a ponérselas en manos de quien puede ayudarnos, ¿verdad? Así como hacen los terapistas físicos cuando vamos y queremos a un terapista que nos ayuda a tratar de... Todo su trabajo es simplemente oírnos. Porque ¿sabía usted que el hablar y hablar de tus problemas te hace descansar? Esa es la terapia. El terapista está ahí nomás para oírte, él va a cobrar para oírte. Y claro, después sabiamente te va a dar un consejo de acuerdo al estudio y a lo que usted le ha dicho. Pero su trabajo es sentarse a oírte y descárguele usted, dele, suelte todo lo que trae, que eso es lo que va a descansar. Bueno, es lo mismo, hermanos, pero en sentido espiritual. Dios quiere que nosotros que hablemos y hablemos. Señor, me pasa esto, tengo este problema, no puedo más con esto, ayude. Dios está ahí para oír. Y luego Él con su palabra nos da el más sabio consejo. Dijo Pablo, para que no exista desavenencia entre nosotros, vamos a preocuparnos los unos por los otros. Vamos a orar los unos por los otros. En la iglesia también deberíamos aprender a llevar las cargas los unos de los otros. Gálatas capítulo 6, versículo 2. El apóstol Pablo, desde el versículo 1, amonesta a los hermanos en Galacia a ser obviamente más espirituales, más sensibles. Pienso, hermanos, que debemos todos trabajar en la sensibilidad. Le voy a decir por qué, yo hablo por mí mismo. Porque con tantas cosas que vemos nosotros, oímos diariamente, cosas muy bruscas, cosas ya muy pesadas, podemos nosotros habituarnos ya a ellas. Y poco a poco nos volvemos insensibles. En otras ocasiones les he dicho esta anécdota que les voy a volver a recordar. Un hermano invitó a hospedar a un hermano en su casa. Y al siguiente día le dice el hermano al que fue invitado, le dice: oye hermano, te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo puedes tú dormir todas las noches? Dice: ¿por qué, hermano? ¿Dormiste mal? ¿La cama está...? No, dice, la cama está bien. Pero ese tren que pasa aquí toda la noche no te deja dormir. ¿Cómo es que tú puedes dormir? Dice: hermano, no, yo ya no lo escucho. ¿Sabe por qué? Sus oídos, de todas las noches estarlo escuchando, aprendieron a no hacer caso a ese sonido. Y ese tren sigue pasando toda la noche y sigue pitando. Pero sus oídos ya captaron que ese sonido no lo va a despertar. Así somos nosotros aquí, hermanos, en nuestras vidas. De tantas cosas que vemos, es muy probablemente que nos volvamos más insensibles a ciertas cosas. Y aquí en Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2, Pablo le dice a los hermanos: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Punto número 1, el propósito de querer hacer todo esto que Pablo acaba de mencionar, y ahorita se lo voy a describir paso por paso. El propósito es cumplir la ley de Cristo. Y para cumplir la ley de Cristo con respecto a sobrellevar las cargas de otros hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Dice, número 1, ser espirituales. Si nosotros no nos comportamos espiritualmente, es difícil que podamos entender los problemas o las fallas y dificultades de otro hermano. Porque lo vamos a juzgar desde el punto de vista humano, y como humano va a ser una crítica y no un juicio divino o espiritual.
Así que vosotros que sois espirituales, paso número 1, ser espiritual. Número 2, sigue diciendo el versículo 1, restaurable con espíritu de mansedumbre. ¿Usted sabe el trabajo que da restaurar a alguien? Aparte te está diciendo cómo hacerlo. Lo vas a restaurar no a trancazos, no a patadas, no a gritos. Lo vas a restaurar con un espíritu de mansedumbre, con ternura. Lo vas a ayudar a que salga de su problema. Esa es la manera en que vas a ayudar, si es que quieres cumplir con la ley de Cristo. Y número 3, dice el versículo 1, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Obviamente ese hermano cayó. Fue tentado y cayó y pecó. Para que tú lo puedas ayudar, ¿sabes lo que tienes que hacer? Piensa en que si hubiera sido tú el que hubieras caído, ¿te gustaría que vinieran a despertarte, a levantarte a patadas y a gritos? ¿No te gustaría que te despertaran, que te levantaran con armonía, con templanza, con mansedumbre, dándote la mano? Te caíste, hermano, pero aquí estamos, levántate. ¿Es nuestra iglesia una iglesia con puerta roja? ¿Encuentra el perdido, el hermano, refugio, un santuario aquí? Porque de eso se trata. No quise traerle la historia de la reportera nomás para que la escucharan. Tiene un sentido a nuestra lección. Ella encontró que en el pasado, físicamente eso simbolizó eso en Inglaterra. Pero para nosotros, ¿qué pudiera significar? Retos. Desafíos. Ahora, la iglesia somos nosotros. Digo, ya aquí no necesito explicarlo. Por eso es para nosotros y para ustedes, hermanos, que más tarde van a estar escuchando este audio, es para ustedes también. En la iglesia, los cristianos, los visitantes, deberían también encontrar que ahí se sirve por amor los unos a los otros. Gálatas capítulo 5 ahora. El versículo 13 dice la escritura así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor los unos a los otros. Cuando hablamos de servir en la iglesia, hermanos, y en cualquier aspecto de la vida, ¿verdad? Nosotros lo sabemos porque lo decimos en otras palabras. Si vas a ayudar a alguien, ¿qué decimos? Hazlo de corazón, ¿verdad? Bueno, ese es el principio que priva aquí. Pablo dice, hermanos, si vamos a servir a alguien, que sea un servicio por amor. Vamos a servirnos los unos a los otros. Porque Pablo explicó también a los hermanos en Corintio, todo lo que potencialmente pudiera un hombre o una persona hacer, y de nada le funcionaría, de nada le serviría. ¿Quiere que se lo recuerde? Vaya conmigo 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13. Y escuche todo lo que usted y yo pudiéramos llegar a hacer. Y ojalá lo escucharan los musulmanes, que están tan interesados ellos en hacer tanto bien al hombre, porque les han dicho que entre más bienes que tú hagas, tendrás un mejor lugar allá en el cielo. Así que ellos ayudan a mucha gente, no para ayudar, sino para tener un mejor lugar en el cielo, lo cual es mentira. Así que en 1 Corintios 13 dice Pablo, fíjese bien los primeros 3 versículos del capítulo 13. 1 Corintios 13, 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, que es el punto, hay que servir con amor, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Número 2, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, muy inteligente, si tuviera toda la fe,
de tal manera que trasladar en los montes si no tengo amor, nada soy, dice la Escritura. Y número 3, si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Tantas cosas que se pueden hacer, pero sin amor, el producto, el resultado es el mismo. De nada me sirve. Nada soy, no te sirvió de nada. Servir en la iglesia, en lo que sea, a quien sea, sin amor, de nada sirve. Yo me lo digo a mí mismo cuando voy a predicar a más de 2,000 kilómetros de aquí, a una ciudad llamada Chepén, cuando voy a Barranquilla, cuando voy a Bogotá, a Montería, cuando me metí allá a Nicaragua, aquellos lugares en caballo, cuando voy a la selva de Chiapas, cuando voy y cuando ando allá, digo, si ando acá y no es por amor a la obra de Dios, ¿de qué me sirve? Todo el esfuerzo, todos los kilómetros, lo que los hermanos hacen por mí al enviarme, las oraciones, ¿de qué sirve? Si no se hace por amor. Pero también en lo particular aquí, lo que hacemos para el Señor, si no se hace por amor, de nada sirve. En la iglesia debemos de animarnos los unos a los otros. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Y escogí ese versículo porque habla de la oración. La mejor manera que usted me puede animar a mí es orando por mí. Orando por mí. Para que mi fe no falle. Para que permanezca fiel al Señor. Y la mejor manera que yo creo que le puedo ayudar a usted a animarle es orando también por usted. A que permanezcamos fieles al Señor. Satanás tiene muchos paquetes de invitación a pecar para hacernos caer. En la iglesia, aparte de animarnos, debemos demostrarnos tolerantes, y voy a explicar hasta qué punto, unos con otros. En Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice la Escritura así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Cuán importante es el primer versículo aquí. Porque Pablo antepone de lo que él quiere hablar. Quiere que todos los cristianos aprendamos a conducirnos dignamente conforme al llamado. Déjese lo explico, porque a lo mejor yo batallé en un tiempo para entender esta situación. Vamos a decir que el hermano Elmer se enlistó en el ejército de Honduras. Y Elmer, ahora como un soldado, un militante de la milicia hondureña, tiene que estar a la altura de un ciudadano hondureño, porque se ha entregado a las filas militares de su país. Él tiene que aprender a vivir como todo un ciudadano hondureño, porque representa a su país. Eso es lo que dice el versículo 1. Pablo quiere que nosotros andemos dignos de nuestro llamado. Somos llamados a ser cristianos. ¿Se imagina el reto que ya esto propone a cada uno de nosotros? Por eso, ahora escuche el versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Aunque la meta está puesta acá arriba, tengan paciencia, porque no crean que todos luego se van a aportar a lo que fueron llamados.
Hay quienes van a batallar para vivir de la manera que debieran de vivir. Y para que no exista desaveniencia en el cuerpo, en la iglesia, sopórtense unos a otros con humildad y mansedumbre y con paciencia. Desde ese punto de vista estoy hablando que en la iglesia tenemos que aprender a ser tolerantes. La fe del hermano Roberto, por ejemplo, un joven que está desarrollando su fe, su personalidad, no la podemos, creo yo, comparar con la fe del hermano Manuel. Un hombre que ha vivido tanto tiempo, un hombre que tiene mucha experiencia en la vida y también en las cosas de Dios. ¿Qué tenemos que aprender la iglesia? A ser un poco tolerante con la fe del hermano Roberto. Pero tenemos que ayudarlo. No solamente tenemos que, déjalo, es un joven. No, Pablo dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo en esto y aquello. Pero entendemos ciertas situaciones que no tendrá por la experiencia y la comprensión que tiene el hermano Manuel. Y no estamos hablando, hermanos, de una tolerancia donde todo se va a pasar por alto. Pero Pablo habla aquí en el versículo 2 de Efesios capítulo 4, que con humildad y mansedumbre aprendamos con paciencia a soportarnos. Porque se va a equivocar una vez, se va a volver a equivocar. Y no solamente él. Si luego él voltea y nos mira a nosotros también, ¿cuántos de nosotros no nos equivocamos? Pero eso es un ejemplo nada más que estoy poniendo. Todo esto es porque la iglesia tiene que ser un refugio, un santuario. En la iglesia debemos aprender a consolarnos los unos a los otros. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4. Para aquellos hermanos que están escuchando el audio esta tarde, el hermano Roberto es un joven que tenemos aquí de 15 años, mientras el hermano Manuel Marrero tiene 70 y tantos años y ha estado por muchos años en la obra del Señor. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 18, dice la palabra del Señor así. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Todo lo que Pablo acababa de decir. Y en lo que él acababa de decir, hermanos, él habría dicho tantas cosas para que la iglesia estuviera en paz. Y dice aquí en la escritura, hermanos, alentaos los unos a los otros, consuélense. El consuelo y el aliento en la iglesia tiene que ver con la esperanza que nosotros tenemos. Cuando nosotros nos desanimamos, para mí pienso que si yo un día ando desanimado y usted quiere ayudarme en mi vida espiritual, creo yo desde ahorita que lo que yo quisiera escuchar es de lo que estoy perdiendo, de la recompensa que hay en el cielo, de lo que estoy dejando por nada. Esto, dice Pablo, él habló aquí, hermanos, de la venida del Señor, del glorioso encuentro con el Señor Jesucristo. Dijo Pablo, aliéntense, anímense con esas palabras, consuélense, que ya el Señor viene pronto. Hermanos, no sé qué día fue el hermano John y la hermana Evelyn en la casa, y estábamos platicando, y quizá porque hemos entrado a otra etapa de nuestra vida, comenzamos, a veces suelo ver, ya estamos hablando como viejos, comenzamos a hablar, hombre, que la vida, que esto y que aquello. Y le digo, hermanos, que estamos en otra etapa de nuestra vida. Pero pronto coincidimos ambos, ¿verdad? En verdad que este mundo, hermanos, nos hace pensar mucho más en la manera que se conduce, mucho más en el mundo que Dios ha preparado. Anhelar más fervientemente ese lugar. Porque este mundo de acá, hermanos, en verdad, huele mal y se ve mal. No sabemos a veces cómo la gente, hermanos, como dijo el apóstol Juan,
ama este mundo. Hijitos míos, no améis este mundo ni las cosas que están en este mundo. Para concluir, hermanos, vamos haciendo el resumen de esta lección. La iglesia con las puertas rojas. Estoy seguro, hermanos, que la iglesia que leímos, todas estas de los versículos que acabamos de leer, no tenían las puertas rojas. Obviamente quizás ni edificio tenían, al menos no como lo tenemos hoy en día. Pero aún así, hermanos, Pablo animó a los hermanos a tener puertas rojas, a tener un lugar donde la gente se sienta conforme, donde no haya desaveniencia, donde no haya divisiones, sino que todos estén perfectamente unidos. Y ahora viene la aplicación, y que la nuestra, que esta iglesia aquí en Kissimmee, sí, aquí donde nosotros somos miembros locales, ¿soy yo un cristiano de puerta roja? Entendiendo de lo que esto significa. ¿Es usted un cristiano, una cristiana de puerta roja? Algo para meditar, ¿verdad? A través de los años de servicio que Dios nos ha dado, hermanos, hemos oído tantas historias dentro de las iglesias, buenas y malas. Yo creo que usted también, pero una experiencia tan mala que escuchamos nosotros de una iglesia que conocemos hasta el día de hoy, que todavía se ha repuesto, gracias a Dios. Ahí hubo golpes, hermano, entre el predicador y otro hermano, ahí en plena reunión. Esa es la iglesia del Señor, lo que un día fue en ese lugar. No sé cómo sobrevivió, pero hasta el día de hoy existe esa congregación, muy aporreada, por cierto, ¿verdad? Pero también hemos oído de congregaciones muy fuertes, muy fieles, que han permanecido por muchos años luchando y ahí siguen adelante. Hay un dicho entre nosotros que dice: de todo hay en la viña del Señor. Y seguramente que ustedes también tendrán experiencias que han escuchado así. Hay unas que rompen el corazón, como esta que les digo, por lo triste que son. Pero la mayoría, hermanos, de los locales, nosotros aquí afuera, no tenemos puertas rojas, obviamente, pero sí quisiéramos tener una para que el visitante se sienta que aquí hay un lugar donde a Dios se le adora y a Él puede encontrar un refugio. Existen en algunos lugares preferencias, hermanos, que no deben ser así. Hay iglesias donde existen preferencias entre los miembros. Se pasa por alto que el predicador no enseñe sobre ciertos temas para no ofender a las personas. Hay ancianos que son evasivos, no se aplican disciplinas, etcétera, etcétera. Todo esto proporciona malos ejemplos en las congregaciones locales. Y de esto hay mucho, desafortunadamente. ¿Qué quiero decir con todo esto? Conclusión. Por suerte, hermanos, todo lo que acabo de escribir no es algo generalizado, pero se da y debemos trabajar para que nuestra congregación no sea así. Vamos a trabajar para que en la iglesia aquí en Kissimmee, cuando la gente venga, encuentre en la iglesia una casa de oración. En Marcos 11, Jesucristo dijo ahí, hermanos, a aquellos rabinos que estaban ahí, las palabras, hermanos, que son recordadas hasta el día de hoy como un presagio de lo que Dios quiere que nosotros como discípulos de Él sigamos considerando a la casa de nuestro Dios. Le dice ahí en capítulo 11 de Marcos y el versículo 17, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración por todas las naciones? Pero ustedes la habéis hecho una cueva de ladrones. Hagamos que esta iglesia local aquí sea una casa de oración. Que la gente cuando venga encuentre esto, una casa donde se sirve a Dios. Pero también una casa, hermanos, donde la iglesia sostiene la verdad. Pablo dijo a Timoteo que la iglesia es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Que la iglesia aquí en Kissimmee sea una iglesia que ante todas las cosas se mantenga predicando lo que dice la Escritura. Eso es lo que la iglesia debe de ser. Es nuestra congregación. Pregunto,
un lugar donde se curan heridas para los que sufren física, emocional y espiritualmente hablando. Son preguntas retóricas que quiero que usted las analice antes de al irse y antes de irse también. Es nuestra congregación, una congregación donde hay una comunión inclusiva y satisfacemos las necesidades de los que vienen. Con la predicación, con nuestra presencia, con nuestra amistad. Es nuestra congregación una iglesia que proporciona ayuda al necesitado y ayuda a salvar las almas. Con lo que predicamos, con lo que hacemos. Es nuestra congregación un lugar donde se reparan corazones y a los pródigos les son perdonados. Obtenemos compasión, se extiende la gracia y Dios es glorificado. Es nuestra congregación un lugar donde hay amor, donde las personas son valoradas y se les ofrece esperanza. Independientemente, hermanos, del color que sea la puerta de este edificio, somos una iglesia con las puertas rojas. Eso se lo dejo a su consideración. El profeta Isaías, o Dios a través del profeta Isaías, predijo que un día las naciones correrían buscando un lugar de refugio. Ese sería su pueblo espiritual. Dice la escritura en Isaías 2, versículos 1 al 5. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, y se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Clama a Dios a través del pueblo y del profeta de Dios. El profeta mismo, Isaías, dice en el capítulo 55, a todos los sedientos, venid a las aguas. Jesucristo dijo: si tú bebes de esa agua que sacas de ese pozo, vas a volver a tener sed. Pero el día que bebas del agua que yo te doy, no tendrás sed jamás. A los sedientos, venid y tomad del agua de vida que el Señor ofrece gratuitamente. Estamos empezando un año. Es un buen reto, ¿no lo cree, para nosotros? Llegar a ser una iglesia con puertas rojas, que signifique refugio para el alma que busca un santuario para fortalecerse, para ser perdonado por Dios, donde la gracia de Dios sea extendida. Gracias por su atención. Si en esta tarde hubiera alguna persona que, habiendo escuchado la palabra del Señor, tocada por la palabra, quiera venir al Señor, todavía por aquí hay agua, y la Escritura llama al pecador a ser bautizado o bautizada en agua para el perdón de sus pecados. Siempre el Señor está llamando a todo aquel que quiera ser perdonado. Nuestra invitación para usted es la misma. Gracias por su atención. Dios le bendiga.